salía el agua. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo salía el agua? Estaba el río subterráneo, claro. Y una vez abajo en nuestra casa, donde están, eso también empezó a salir agua abajo, sí. A salirnos agua también, la casa también. Bueno, pero aquí les costó, claro. Hasta que hicieron en la casa esta. Es que si no, me acuerdo yo que veía y aquí había todo lleno, todo lleno de agua. Todo. Y es que venían las de eso del agua que había. Dice que luego no estamos por dentro, que hay mucha agua. Aparte de lo del Ebro, yo me acuerdo del río ese, que había una de eso así, se veía que pasaba un río por ahí. Este era un río que pasaba por allí. Que lo he visto yo desde pequeña, que era... Está, claro, y luego lo han tapado por eso, ¿sabes? Pero el río a algún sitio va, ¿no entiendes? Pero yo me acuerdo aquí, se conoce que venía de por eso, yo que sé. Privadas del estudio, aprenden de madres a hijas la cultura oral del folclore, de la red ancestral de conocimiento femenino, de las labores del instinto propio y de las anteriores. Si yo soy golondrina, rondín, rondando navegué, navegando tú eres coqueta. Que cuando vas a misa, rondín, rondando navegué, navegando te pones hueca. Si yo me pongo hueca, rondín, rondando navegué, navegando lo hace quien puede. Que el galán que me ronda, rondín, rondando navegué, navegando pesetas tiene. Van pasando de una a la otra pequeñas soluciones para seguir, un saber que se queda entre los dedos, mezclas para calmar un dolor, remedios escondidos entre utensilios que guardan algo más antiguo que las propias voces. Era un conocimiento pequeño, cotidiano, pero sostenía mundos enteros. Manos que heredan lo útil que daban la piel, lo que coarta también. Yo tenía oído, hija, dice, cuando vayas a beber agua de esa fuente, dice, en el junco das un nudo, dice, para que no te entre dolor de tripas, me decía mi madre. Y siempre, pues, si bebías en aquella fuente y dabas un nudo al junco. Una red de gestos, nacidos de la experiencia, pero que también guardan sombras, formas de enseñar miedo, creencias que encogen, que vigilan el cuerpo y el deseo, que alimentan una brecha. Aquello incontrolable pertenece a lo no comprensible, a lo desconocido, a la noche. Habita en todos los espacios, seres y cabezas, en lo sombrío, donde todos se convierten en jueces y verdugos. La de Atocha está en Madrid, la del Sagrario en Toledo y la Catedral de la Redonda a la orilla del Ebro. Mujeres que han sido traídas a Logroño y que han dejado hijos, han dejado familia en Navarra. Poneros en aquella gente que se quedaba encerrada en esas cárceles secretas y que las familias no tenían oportunidad de saber si aquella gente estaba bien, estaba mal, si había muerto, porque la Inquisición se reservaba ese derecho. Las mujeres serán las primeras que confiesen brujería para librarse de la hoguera.
después lo harán algunos hombres. Los autos de fe eran juicios que se hacían de manera pública, estaban invitados todos los estamentos sociales, y en un auto de fe lo que se hacía era decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, y lo que te pasaba, si hacías algo que no se podía hacer. Normalmente los autos de fe de Logroño se celebraban aquí, en esta plaza, lo que conocemos como Plaza del Mercado. Mirad, la población en 1610 de Logroño estaba estimada en unos 6.000 habitantes. Cuentan las crónicas que llegarán 30.000 personas de pueblos cercanos, de comunidades vecinas y también de Francia a seguir in situ ese auto de fe de Logroño. Que habían escuchado aquí en Logroño, se fueron a sus aldeas, se fueron a sus pueblos, se fueron a sus ciudades y empezaron a hablar de brujería. En el Bosque de la Memoria tenemos 11 olmos. Pues mirad, de aquellos 11, 10 jamás confesaron brujería. Jamás. No quisieron seguir vivos a cambio de una mentira. Por eso fueron a la hoguera. Cuando el aire se espesaba, cuando la casa se volvía demasiado estrecha, quizás el río respiraba por ellas, entre el rumor y la corriente, que llevaba su propio ritmo, sin pedir nada a nadie. Cuando ese cercado se hacía insoportable, las mujeres miraban fuera. Su manera de adaptarse y de cambiar. Encontraron allí una fuerza interna, como agua que desborda del cauce que le impusieron. Una rabia clara para marcar el límite, una ira que no se disculpa para rehacer el reparto de lo inevitable. Hilanderas de destino retoman el hilo perdido y lo tensan de nuevo hacia un mañana que no teme su propia voz.